A continuación, vamos a iniciar la primera mesa de discusión de esta jornada del foro, titulado Audiovisualidades en Emergencia y Redes de Circulación. Moderada por el maestro Juan Pedro Delgado Pérez, les invitamos a pasar al frente a los participantes y al moderador. Bueno, también aprovecho para recordarles que tendremos una breve pausa para la comida de 3 a 4 y regresamos a actividades a las 4 p.m. en el auditorio D2 que se encuentra en la segunda planta de este mismo edificio. Gracias. Muy bajito. Sí. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y esperamos que esta mesa redonda sea muy fructífera para todos. Bienvenidos a este panel número 3, donde la idea es hablar sobre proyectos de audiovisualidades y los modos en que circulan y algunas estrategias en este magnífico foro de Trifásica para ver cuál es el futuro de estos productos y estas prácticas alrededor de la circulación de las imágenes y las narrativas y los contenidos y estos productos. Así que bienvenidos a todas y todos los que están presentes y también a nuestros invitados que me voy a permitir presentar, ¿no? Están con nosotros en línea Alejandro Ángel de Colombia. Es director y productor de cine y nuevos medios colombiano, con 20 años de experiencia entre España y Colombia. En 2010 fundó Armadillo New Media Films. Desde el 2011 creó y dirige #Narrar el Futuro, el Festival de Cine y Nuevos Medios, y es profesor asociado del área de cinematografía de la UTADEO en Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. También está con nosotros desde Argentina Fernando Irigaray, de la Universidad Nacional de Rosario, director de la Maestría en Comunicación Digital Interactiva y del Ginia Lab, el Centro de Investigación y Producción de Inteligencia Artificial Generativa para la Narratividad de la Universidad Nacional de Rosario. Bienvenido, Fernando. Gracias por acompañarnos. También, asimismo, buenas tardes, gracias por la invitación. Miguel Ángel Ramírez, director general de Figma, director general y fundador del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos, es gestor cultural, promotor del uso de las nuevas tecnologías en el audiovisual, artista plástico, director de arte en cine, teatro y televisión, ha sido jurado de concursos de tecnología como Soluciones para el Futuro, el premio de la IPN, jurado en festivales como Macabro Fest, Feratum Film Fest y el Festival de Cine de León. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. También nos acompaña de México Luz Jaimes, del Instituto SAE México Anáhuac y también del TEC de Monterrey. Es guionista y directora de cine, académica en distintas universidades, especialista en narrativas multiplataforma, ganadora de diversos reconocimientos y actualmente trabaja en la narrativa Isiadelita. Y finalmente, Luciano Rodríguez, de Liteso, es artista digital y académico y está enfocado su trabajo en la experimentación con sistemas caóticos mediante medios interactivos. Como ven, esta mesa incluye una gran variedad de aproximaciones y de formas de abordar la parte multimedial y transmedial, que es el objetivo de este foro. Entonces, cuando me invitaron a coordinar este panel y leí audiovisualidades en emergencias, inmediatamente pensé que eran en crisis, ¿no? Y o sea, no es que estén
en emergencia en ese sentido, sino que son emergentes. Pero luego pensé que todos esos proyectos y todas estas experiencias y prácticas de producción siempre están en crisis y que en todos los momentos, en cada instante, en los últimos años, siempre se está reformulando y transformando los ecosistemas mediáticos y de producción de contenidos. Entonces, sí vamos a hablar sobre los proyectos de nuestros invitados y nuestras invitadas, por un lado, pero también las tensiones y los conflictos alrededor del quehacer, ¿no? Entonces, el modelo de esta mesa redonda, voy a empezar a lanzar algunas preguntas claves que ya conocen ellos para hablar de sus proyectos y las adecuaciones, incorporaciones, ajustes que han tenido que hacer en el ecosistema, y reservaremos algunos minutos hacia el cierre de la sesión para las preguntas y respuestas de los asistentes, ¿no? La primera pregunta, y me gustaría que el que quisiera la retomara, me gustaría que se presentaran brevemente, pero sobre todo desde su experiencia, nos hablaran de lo que están haciendo actualmente o de sus proyectos claves y sobre todo cómo tuvieron que lanzar estos proyectos, en qué condiciones y cómo estaban las situaciones del ecosistema de producción o narrativo o mediológico para que estos proyectos, estos productos o prácticas tuvieran sentido, ¿no? ¿Quién quiere comenzar a hablar de esos proyectos? Quien sea, Fernando, Alejandro. Por abecedario, primero la C. Alejandro, Creo que no me cuéntanos de salvaré narrar el nunca. futuro, por ejemplo. Ese Alejandro Ángel es mi destino. Bueno, no, de una. Claro que sí, con mucho gusto. No, bueno, antes que nada agradecido por la sesión. Muy interesante pues encontrarme con amigos de vieja data como Fernando y conocer nuevos amigos como todo el panel que nos acompaña, y sobre todo poder seguir dialogando alrededor de este tema que tanto nos apasiona y en el que tanto tiempo llevamos intentando navegar de manera caótica. A mí me gustaría retomar un poco como este concepto de la emergencia o de lo convergente, porque en cierta medida llevamos muchos años y creo que ya en algún momento dado tendremos que de manera colectiva, tanto los académicos como los creadores, ponernos de acuerdo hasta cuándo vamos a seguir hablando de lo nuevo, ¿no? De estos nuevos medios, de estos convergentes, como si fuera algo nuevo, cuando realmente es algo que ya subyace pues en el relato absoluto de lo que somos como creadores, como espectadores, como consumidores, y es que ya estamos en una época en la que claramente más que en lo digital estamos casi que saliendo de lo digital. Siento que en cierta medida tenemos que empezar a pensar la manera como vamos ya normalizando estos procesos de lo digital, entiendo que ya son parte de nuestra cotidianidad y de nuestro día a día obvio y evidente, y por tanto pues tenemos que ya volverlos parte de nuestro discurso constante. En ese sentido me gusta mucho un concepto que vemos hace ya un tiempo, que tiene que ver con abrazar el caos. Y entonces, en particular en nuestros proyectos, yo además pues de Organizar al Futuro, también soy productor y director de una empresa que se llama Armadillo Media Films, de donde hacemos básicamente películas, documentales y proyectos en los que siempre está el concepto de lo convergente implícito. Es decir, ya hace mucho tiempo que el proyecto tenga, además de la película, además de lo obvio, el tráiler, el póster y todos los clásicos de expresiones, que tenga una obra de teatro, que tenga una realidad virtual o que tenga un podcast, no son ni siquiera negociables. O sea, como que están de manera inherente ahí, y lo que toca es pensar, caray, vamos a conseguir los fondos, recursos y los tiempos para ello. Y en cierta medida lo que hemos decidido es un poco ese concepto de abrazar el caos, ¿no? De darnos cuenta pues que va a ser imposible sacar el producto en tiempo real con todas esas expansiones, pero que tenemos que empezar a hacerlo cuanto antes, porque esas expansiones, al fin y al cabo, son parte del escenario mismo de lo narrativo, son lo que nos va a permitir crear una comunidad. Creo que una de las preguntas que me parecían más interesantes en los comentarios previos, en las conversaciones previas, tenía que ver justamente con ese concepto de la comunidad, que si bien ha estado todo el tiempo yaciendo en la base, ¿cierto? Desde los teóricos clásicos que hablan de la convergencia que siempre va mediada por lo colectivo, por lo colaborativo, por el fan, la participación, siento que tiene que trascender y dejar de ser un discurso, porque toda la vida siento que ha sido un gran discurso en el que nos hemos puesto de acuerdo todos y todos decimos tiene que ser colectivo, tiene que ser colaborativo. A la hora de la verdad, cuando llegamos y nos metemos con los pies en el barro a crear el producto,
nos damos cuenta que lo colectivo y lo colaborativo es un bonito y poderoso discurso, pero es lo más cabronamente complejo que hay en el relato de lo que hacemos en la actualidad. Es lo más difícil de llevar a cabo, es lo más difícil de consolidar, es lo más eh, complejo de gestionar porque depende de otros seres humanos que no podemos controlar de manera directa, ¿no? Entonces, en cierta medida, parte de los proyectos que estamos haciendo, y con esto cierro, pues en este momento estamos haciendo desde el festival, que es nuestro lugar de encuentro, de diálogo anual, pero en este momento estamos finalizando los componentes transmediales de un proyecto que se llama Todas las Flores, una película, un largometraje documental que pues hace un año inició ya su recorrido en festivales, ha estado atravesando, digamos, este año y medio de festivales, pero hace 6 años aproximadamente, cuando íbamos a mitad del proceso, habíamos hecho una obra de teatro. Pero ahora que ya el proyecto, digamos, la película recorrió, empezó a recorrer su camino solo, ya se defiende solo, digamos, en medio de su campaña de impacto, entonces estamos haciendo la realidad virtual. Y en paralelo hay un spin-off, una película derivada, porque cuenta un poco como este gran universo, porque también nos permite entender en cierta medida como una gran pregunta que deberíamos tener hoy en día como creadores y como narradores, y es cómo entonces que esa comunidad que ha atravesado la película entre a ser parte de la película y del proyecto y de los procesos antes, no ahora, no cuando ya voy tarde, cuando ya el producto ya está en las salas o cuando ya el producto está en el espacio expositivo, sino antes. ¿Cómo empezamos a todos estos hitos, digámoslo así, comunicativos que ha tenido el proyecto a lo largo del tiempo, cómo dialogan de manera previa con nuestros espectadores, con nuestros espectadores devenidos en co-creadores con nosotros? ¿Cómo dejamos entonces de hacer que este concepto de lo colectivo y lo colaborativo empiece a ser cada vez más un escenario que no es una posibilidad, un de pronto, yo creería, sino casi que una obligación para cada uno de los proyectos porque justamente detona la gran deuda que tenemos pendiente como creadores y narradores y es el diálogo con el público. Un diálogo coherente, no pensando en el público solo como alguien que compra una boleta o que paga el fee para ver la obra, sino alguien que termina detonando una conversación. Por eso me gusta mucho cómo están dialogando de manera súper orgánica todo esto que hemos hablado históricamente del transmedia o de lo convergente, etcétera, con este nuevo concepto que va cogiendo cada vez más fuerza, el impact production o de la producción de impacto, ¿no? Como nuestros proyectos, llámese cinematográficos, convergentes, transmedia, como queramos llamarlo, son realmente detonantes, son dinamitadores y dinamizadores, por supuesto, de conversaciones, y dejamos un poco al lado, digamos, esa antigua creencia de que yo, emisor, te doy a ti el contenido y tú recibes, y realmente lo que hago es que detono con mis primeras preguntas o con los primeros intentos de respuesta una gran conversación colectiva del tema que sea que trata mi obra. Como por tirar unas pinceladas iniciales para detonar la conversación. Gracias, Alejandro. Fernando. Sí, algunas pinceladas tiraste un montón, podemos estar discutiendo solamente esto. No, yo totalmente de acuerdo con lo dice Alejo, y decir, sí, que en realidad ya estamos en procesos, está en discusión, ¿no? Post-convergente, más que convergente, porque inclusive había cuestiones de la convergencia que no estaban, cuando se hablaba de convergencia todavía no estaban ni establecidas y empezamos a ver otras dimensiones como inclusive que tenga que ver con la apuesta al territorio, ¿no? Vos también lo recién venías hablando antes, Ale, como una plataforma más, ¿no? Como no es tan solo digital, entonces juega también el tema de la convergencia, pero también juegan algunas cuestiones divergentes. Es interesante los procesos que están habiendo ahora con respecto a este tipo de narrativas. También entenderla que las narrativas, yo creo también, el retomo lo decía Ale, ahí era, se piensan también al principio, ¿no? Digo, más allá del detonante, que eso sí es algo más nuevo e interesante, y lo que, digamos, eso que explota y que a veces puede cambiar totalmente la producción, en realidad todavía en muchas partes de la industria se sigue pensando este tipo de narrativas, las narrativas transmedias, como algo que se va, ¿no? haciendo y se va viendo qué se hace. Y en realidad una cosa es la producción o la secuencia de producción y también lo que va pasando con las audiencias y otra cosa es la planificación. Cuando uno piensa el universo transmedia lo piensa al principio, no después. Después es muy difícil.
Después habrá en el entremedio habrá que conseguir el dinero, la financiación específica para cada uno de esa explosión a partir de algún detonante que lleve hacia alguna de las plataformas determinadas. Pero el universo narrativo y la construcción del universo y la construcción de ese tipo de narrativa está al principio, está en el origen, está y viendo las posibilidades justamente de expansiones determinadas a partir de esos detonantes que se den. Porque el tema de la narrativa transmedia, más allá de narrativas, más allá ahora de lo inmersivo que tan fuerte está en este momento, como término, no escolar y habla mucho de eso, ¿no? De cómo tienen la psique, cuando sacó un texto que decía la muerte del transmedia, y es lo que estaba dando la muerte a términos del nivel de lo que es el concepto, ¿no? El concepto tiene mucho marketing entre medio. En la academia y también en lo profesional que desaparecen. ¿Quién habla ahora de multimedia, por ejemplo? Hay cosas multimedia, sí, está lleno de cosas multimedia, pero desaparecen. Bueno, el transmedia es como que empezó a decrecer. Pero todavía no se lo puede conceptualizar como una estrategia. Es una estrategia, yo considero, y esto me hago cargo de lo que digo, como una estrategia de comunicación. Entonces, más allá de las cuestiones narrativas que rían dentro de la estrategia, no es medios, no es tan solo un montón es una sumatoria de medios y más allá de los detonantes, sino necesita una conceptualización en el armado de los proyectos que tenga un nivel de estrategia, ¿no? Así como hay una estrategia de negocio, como hay una estrategia comunicacional en general, como una estrategia de producción, el tema de la estrategia, en este caso narrativa y de la expansión y cuándo van a entrar los detonantes, necesita de esa previo desarrollo. Como toda estrategia tiene tácticas, ¿no? Cosas que funcionan, que no funcionan, que se cambian, que se amplifican o que uno no había considerado. Pero como que la estructura previa está allá y no como cosas sueltas. Lo digo esto porque, como lo había traído Ale recién, todavía se sigue discutiendo en un montón de lados esto, y es como que quedó descalzado en el ámbito profesional, ¿no? O en el mundo profesional de lo que se viene estudiando hace muchos años. Esto está mucho más claro en el ámbito académico. Gracias, Miguel. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias por haberme invitado aquí con personas tan sapientes de la transmedia. Me da mucho gusto. Pues mire, yo si estoy aquí es por una razón, porque la maestra Luz Jaimes me introdujo al mundo de la transmedia. La verdad, en el festival, como dice Alejandro, también comentaba de que ya se tiene que evolucionar a lo que son los nuevos medios, ¿no? El festival por eso lo empezamos a nombrar desde el principio medios alternativos. Medios alternativos, no porque sea muy experimental todo, ¿no? Pero los medios alternativos al mainstream de las formas de producción. Entonces, en el 2017, bueno, el festival, pues sí, empezamos con ciertos temas. Primero introdujimos pues el alcance o la democratización de medios, ¿no? De filmación, por eso introdujimos los celulares, las cámaras GoPro o o los drones. Y de ahí fue evolucionando, ¿no? A diferentes temas. Cada año es una temática diferente del festival que hemos abarcado desde industrias creativas, de la digitalización, la sustentabilidad, la realidad virtual o las experiencias inmersivas. En el 2017 fue cuando llegamos al término de transmedia. Entonces, pues estuvimos buscando información y pues afortunadamente nos encontramos con la maestra Luz, que ya nos dio santo y seña de lo que era más o menos el concepto, y también colaborado con otros maestros como Pedro Moya y Diego Zavala, que hayan estado con nosotros. Pero sí, como decían, ¿cómo se está evolucionando ya el término de transmedia? Si ya aplica ahorita o ya se tendría que tomar otra definición. Había oído de Pedro Moya que decía que ya es más bien multiplataformas, ¿no? No sé si se aplican ya exactamente las reglas de la transmedia actualmente, pero bueno, ahorita se tiene que llegar, no sé si se llega a alguna conclusión o algo por el estilo, pero
pues para nosotros en el festival siempre es muy importante esta sección. Aquí en México empezó, no fuimos los primeros, pero fueron de los que ya tocaron el tema, pero estaba, me parece, el Salón Transmedia, sí, era el Salón Transmedia del Festival Ambulante, que era donde hacían instalaciones y hacían todos estos temas. Y nosotros, pues sí, ya desde el 2017 ya tenemos la sección. Nos llegan bastantes trabajos, sí, trabajos de Latinoamérica, mexicanos, eh, de Europa, y han sido bastante interesantes. Y aquí el problema en México, pues es la falta de apoyo, ¿no? O sea, porque las instituciones, salvo una que es el apoyo de Procine, se llama así Procine, un fondo de la Ciudad de México, donde apoyan los proyectos así ya les llaman, multiplataformas y realidad virtual. De ahí en fuera el IMCINE, pues nunca le interesó, o sea, siguen todavía en una forma ortodoxa de hacer las producciones. Entonces, pues está ese dilema de que ha bajado un poco, creo, el consumo de la transmedia. Bueno, no el consumo, sino la producción de transmedia, el interés, pero nosotros en el festival seguimos, nos quitamos el dedo del renglón, ¿no? Para seguir apoyando estas nuevas narrativas. Eso es lo que ahorita puedo decir. Gracias, Miguel. Y ya que él presentó también a Luz, nos vamos con ella. Gracias, pues mucho gusto y muchas gracias a nuestras organizadoras, ¿no? Gracias por invitarnos, gracias por traerme. Pues además de estar contenta compartiendo con colegas, ¿no? Como conocidos tanto desde sus trabajos, desde sus festivales, desde sus publicaciones o sus realizaciones, que se encuentran aquí y que es esta comunidad, yo creo que latinoamericana, de quienes estamos pues inmersos en este tipo de narrativas. Bueno, pues, ¿cómo me acerqué yo a las narrativas transmedia? Primero fue desde la academia. Yo soy académica universitaria desde hace 18 años y he dado clases en casi todas las universidades de la Ciudad de México. Entonces, cuando yo descubro el concepto de transmedia, lo estudio a profundidad y demás, pues creo que si no se hacen las cosas así a profundidad y con todo, pues ¿para qué, no? Entonces, empecé a estudiarlo, luego hubo una oportunidad cuando yo estaba como profesora, bueno, voy y vengo de la UAM Xochimilco, que es mi alma mater. Hubo la oportunidad de abrir un área de concentración de especialidad con los alumnos de licenciatura en comunicación en transmedia. Pues la diseñamos junto con la maestra Dolly Espínola. La diseñamos, la abrimos, había una gran comunidad de profesores que nos decían, no, pues es que eso es una moda, va a pasar. Y bueno, dijimos, pues no importa, la vamos a abrir. Resultó ser el área más demandada por los alumnos, se peleaban por estar en esa área de concentración, porque lo demás era radio, era televisión tradicional, y bueno, los estudiantes sabían que eso no les iba a servir para el mundo profesional, porque la comunicación va evolucionando junto con la tecnología y los públicos y demás. Y después de eso, bueno, pues yo he sido coordinadora, directora de programas de planes de estudio de comunicación en 3 distintas universidades, y en una de ellas, pues en SAE Institute, ahí es una universidad que se dedica a las carreras creativas, negocios de la música, ingeniería en audio, cine. Entonces ahí es donde dirijo una licenciatura en comunicación transmedia, llamada así, comunicación transmedia, por 5 años. Luego entonces, en mi parte como realizadora, como cineasta, no puedo evitar pues aplicarlo y ser congruente y entonces llevarlo a mi narrativa. Curiosamente, yo no empecé como narradora multiplataforma. Yo empecé como una narradora de cine tradicional. Me sirvió trabajar muchos años en la radio y en televisión. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Que preguntabas, bueno, pues siempre, como lo decían hace un ratito los compañeros,
Siempre hay una forma de empezar una narrativa y este tipo de narrativas conllevan tiempo y años. Pero claro, si nosotros partimos desde el origen, ¿no? Por ejemplo, Jenkins, el doctor Scolari lo dicen en sus libros, ¿no? Bueno, pues si tú vas a hacer una narrativa transmedia, el primer ejemplo que vamos a tener es Star Wars, que se volvió una franquicia que tenemos por años, y Harry Potter, que ya viene la serie, y mil cosas, ¿no? Entonces yo dije, claro, yo tengo una narrativa tradicional, que fue un cortometraje que se llama Isiadelita, que habla sobre, es ficción, no es documental, que habla sobre la violencia contra las mujeres durante la Revolución Mexicana, que es un tema que no se ha visibilizado porque todas nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas en su caso, tuvieron que esconderse en alguna parte, y de eso va esta narrativa. Entonces, yo hago este cortometraje, resulta que a nivel internacional es elegido en 60 selecciones oficiales, gana 35 premios internacionales, aquí en México solo uno, y el jurado era extranjero. Y ahí me quedó claro que yo tenía que seguir con esta narrativa, porque a todos lados a donde iba, las mujeres se acercaban, mujeres, hombres se acercaban, una de dos, o a compartirme su historia personal de abuso o de violencia, o sobre todo a contarme, una necesidad de contar y compartir la historia de sus antepasadas durante la Revolución. Entonces, ven que hay un programa que se llama 1000 formas de morir. Hagan de cuenta que así me han contado 1000 formas de esconderse durante la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, claro, cuando yo empiezo a recibir todos estos testimonios, en primera hay una inercia y me pongo a escribir, y muy rápidamente tuve que hacerlo porque si no se me iba la idea. Escribí el guión de largometraje de esta película, que ganó aquí el Festival de Cine de Guadalajara el año pasado, el premio de Moet, el premio de guión. Y entonces, justamente como decía Miguel, que nos encontramos ahí en su festival, y que él impulsó mucho a muchos estudiantes con esta convocatoria que abrió de esta área transmediática, pues sí, conseguir los apoyos es difícil. Y hasta hace un par de semanas, intentando conseguir apoyos para ahora hacer el largometraje, porque pienso que cuando hacemos narrativas transmedia o pretendemos llevarlas a varias plataformas, si les queremos llamar multiplataforma, porque el concepto de transmedia, como su prefijo trans lo dice, ¿no? Está en constante transformación, en constante transición. Entonces, en lo académico lo entendemos muy bien, creo que afuera no se ha entendido y no se entenderá y no tiene por qué entenderse. El multiplataforma por el momento tal vez nos es más cómodo. Pero entonces digo, bueno, claro, una base, al menos para los creadores, para hacer narrativas multiplataforma o extenderlas, es siempre empezar por una obra primigenia, que en este caso fue el cortometraje, inspirado en las vivencias de mi bisabuela, que le tocó vivir la revolución en el estado de Guerrero. Y después de ahí viene esta obra derivada, que es el largo. Entonces, este largo yo lo voy a hacer el año próximo, es cine. Sí, es que ahora es un hashtag, entonces decimos, eso es cine, pero ahorita verán que sí es cine. Porque traemos ahí una muestrita, si me dan un minuto, literal veremos un minuto de la narrativa, ¿no? De lo que se está haciendo. Y entonces dije, claro, yo escribí, ya no puedo pensar de manera lineal después de que me involucro en las narrativas transmedia como creadora, entonces pienso siempre de manera fragmentada. Y entonces yo escribí este largometraje en 10 actos. Y después pensé, ¿por qué estoy esperando para que me den 20, 30, 40 millones de pesos para hacer un largometraje de manera lineal y corrido, si yo puedo hacer 10 cortometrajes, así como he hecho los cortometrajes que he hecho antes? Y eso voy a hacer. Entonces que yo sepa o conozca al menos en México, es el primer largometraje que se va a realizar de manera fragmentada. Yo durante 6 meses voy a hacer el rodaje de este largometraje, voy a grabar un cortometraje cada 15 días y ya juntos formarán un largometraje. Y claro, otra premisa de estas narrativas es, bueno, sí,
hacer participar al prosumidor, al usuario, y entonces, pero el usuario nunca va a participar si tú no le cuentas tu historia, siempre es como un juego, ¿no? Yo te cuento mi historia, ahora cuenta la tuya. ¿Tú por qué me vas a contar tu historia si no te he contado la mía? Entonces, juguemos, te cuento mi historia, tú me cuentas la tuya. Entonces ya surgió la necesidad de hacer esta plataforma de testimonios orales, que justamente ayer lo hablábamos con las compañeras, ¿no? Con Pati Godoy, por ejemplo, que decíamos, bueno, ¿qué tanto va a ser un sitio histórico o con una validez histórica? No lo creo. En la mesa de hace rato decían algo muy bonito, ¿no? Que al final, aunque sea no ficción, es ficción. Porque, ¿qué es la historia que nos han contado? ¿Qué son los libros? Pues todos tienen una parte de ficción. Entonces, pues es una plataforma en donde los usuarios van a contar los testimonios, las historias orales que les dejaron sus antepasadas, lo van a contar a su manera, porque todos tenemos la necesidad de ser escuchados y que nos cuenten historias. Entonces, eso es lo que yo estoy trabajando ahora. Me gusta mucho diferenciarme en este sentido con la narrativa de mis compañeros cineastas. Que mis compañeros cineastas, lo digo hablando de México, pues que son con quienes convivimos y a quienes conocemos todos los días, se resisten mucho a este tipo de nuevas narrativas. El cineasta, por alguna razón, no quiere entrar ahí, a ese espacio. Y ni siquiera quiere entrar a TikTok cuando no saben que ahí está la cartelera hoy. O sea, esa es la cartelera de ustedes. Si no está ahí su película presente, nadie se va a enterar. Y hay una resistencia. Entonces, ahí es a donde creo que a mí el transmedia me ha hecho como creadora ver que hay muchas posibilidades de contar historias, que es la finalidad. Gracias, Luz. Y otra persona que hablaba acerca del caos, Luciano. Bueno, ¿qué tal? ¿Se me escucha así? Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes y pues bueno, les platico un poquito de mi trayectoria. Yo empecé de formación cineasta, pero en un periodo que yo creo que, pues bueno, como siempre, ¿no? De crisis. A mí me tocó la crisis del cambio del analógico a lo digital, ¿no? Y siempre nos veían como los niños chiquitos jugando con cámaras de video, ¿no? Entonces, eso siempre a mí, pues me generaba inquietud acerca de mi futuro laboral, porque pues estábamos jugando con una cosa que, como ahorita mencionaron, decían que iba a ser una moda, ¿no? Y hoy por hoy, pues bueno, nadie se imaginaba que íbamos a tener una cámara en el bolsillo, ¿no? Que es una locura, si me preguntan. Pero bueno, conforme fue avanzando el tiempo, tuve la oportunidad de escuchar una charla de un director de cine que se llama Peter Greenaway, que ahorita lo estoy revisitando y me parece súper interesante lo que dice, porque me marcó mucho cuando empezó a hablar de las prisiones del cine, ¿no? Y la primera prisión es el cuadro, y eso me voló la mente, ¿no? O sea, ¿cómo que el cuadro? Nosotros consumimos los medios o las narrativas audiovisuales mediante rectángulos, ¿no? Todo el tiempo. Lo vemos aquí, hay un rectángulo, nuestro teléfono es un rectángulo, ¿no? Entonces, eso de cierta manera, como les comento, me marcó mucho. Vino a Guanajuato, creo que fue el 2018, 17, e hizo un live act que justamente, ahorita les platico un poco de eso, hacía esa disrupción del cuadro, ¿no? Entonces, bueno, como que por ahí empezó esta idea mía de salirme del cuadro, ¿no? Esta obsesión de, oye, yo no quiero estar trabajando en el cuadro. Trabajé muchos años en producciones cinematográficas, etcétera, pero evidentemente me empezó a aburrir a mí la infraestructura que se necesita, ¿no? Y el paso del tiempo, pues le dio la razón a Daniel Varela, que es un egresado de aquí, que era el director de donde yo estudié, del Centro de Arte Audiovisual, que el digital se convirtió pues en el rey, ¿no? O sea, hoy por hoy pocos filman y lo hacen por romanticismo, ¿no? En realidad, porque por practicidad, distribución, etcétera, el digital es mucho más portátil y barato, y etcétera, ¿no? Y se puede manipular de mejor manera. Entonces, bueno, mi bagaje empieza a continuar después de esta incidencia, de esa charla que les digo, y me topo con un concepto que para mí ahorita es mi obsesión, ahí vivo, que es el tiempo real. No sé si han escuchado hablar del tiempo real. El tiempo real
el procesamiento de señales para mí en tiempo real, es decir, poder ponerle las manos a lo digital y cambiar y que la gente vea estos cambios en vivo, es una dimensión que a mí me interesa mucho. Llevo trabajando muchos años en ella. De hecho, ya los medios, digamos, fijos no me interesan tanto, sino más esta acción performática de utilizar la plasticidad de los elementos digitales audiovisuales, ¿no? Y pues bueno, es una práctica que me parece pues arriesgada en el sentido de que tiene esta parte performática, es decir, tengo que hacerlo, ¿no? Me tengo que parar y me puedo equivocar, ¿no? Otra parte de mi formación también es músico, o sea, yo soy, o fui, pianista, mejor dicho, pero siempre me gustó ese rush de miedo, ¿no? De estar, uy, y si no me sale, y si se me olvida, y de alguna manera siento que hoy por hoy lo que hago está muy circunscrito, si bien tengo ciertos aspectos controlados, o sea, lo peor que me puede pasar es que se apague la compu, que no pasa por lo general, pero existe esta dimensión, ¿no? De ponerme y exponer y estar manipulando estos materiales audiovisuales, ¿no? Entonces, volviendo a esta fijación del tiempo real, pues cuando lo descubrí fue como, ok, yo cuando estudié no se podía manipular una imagen en tiempo real. Hoy por hoy ya puedo y ustedes pueden y lo hacen todo el tiempo, nada más a lo mejor no se han dado cuenta. Y pues bueno, fui ampliando mi vocabulario y ahora lo que me interesa, justo volviendo a la obsesión de romper con el rectángulo, lo que me interesa es, como mencionaban mis colegas, las experiencias inmersivas, ¿no? ¿Qué pasa si controlo dentro de un escenario o de una instalación, que es prácticamente lo que ya más me dedico a hacer, performance en vivo e instalación? ¿Qué pasa si comienzo a manipular el ambiente lumínico? ¿Qué pasa si comienzo a manipular el ambiente sonoro? Puedo generar diferentes emociones, contar diferentes cosas, ¿no? Entonces, ese ha sido un poquito mi caminar en ese sentido y hoy por hoy, como decías, el caos es lo que más me interesa porque, como dice la película, el caos es solo un orden por descubrir. Si no han visto Pi, véanla. Tengo una etapa ahorita como muy clavada en matemáticas, patrones, etcétera, y siento que el tiempo real justamente me permite visualizar y sonificar estos patrones, los cuales pues me revelan ciertas naturalezas que a simple vista o a simple oído no son evidentes, ¿no? Y las vivimos a cada día, o sea, no sé, por ejemplo, la sonificación de los temblores, de las erupciones de los volcanes y cómo podemos comprenderlo desde otros medios que no sean simplemente una gráfica, ¿no? Entonces, un poco ese es donde yo me encuentro trabajando en estos momentos. Gracias. Gracias. Y recordaba algo de irreversible, de el tiempo todo lo destruye. Entonces, el sentido de inmediatez. Creo que todos han coincidido en esta parte de la necesidad de visitar y reflexionar acerca de los alcances del transmedia, sí, desde diferentes perspectivas. Han coincidido de que a veces han coincidido en dos palabras, una fragmentar, la parte de dosificar los contenidos, y la parte de detonante, ¿no? Que me parece ideal porque la primera vez que me tocó ver, era una película de Marvel, en los créditos Transmedia Producer, decía, wow, ese es el empleo soñado para las personas que nos gusta ese tema, ¿no? De hasta dónde lo podemos expandir y hasta dónde podemos articular estas historias, pensando en digital storytelling y transmedia storytelling, ¿no? Y mundos narrativos sobre todo, ¿no? Todos ustedes tienen unos proyectos, productos, y hay un dicho que me encanta, que es nada es mejor que la belleza del plan, ¿no? Entonces todos han tenido una idea inicial y sobre la marcha han tenido que hacer ajustes con las realidades que están enfrentados en su momento y hacer renuncias estratégicas para que sus proyectos se lleven a cabo, y teniendo que hacer concesiones también a veces, porque si no los proyectos se detienen. Por un lado, me gustaría centrar esta segunda eje de conversación en sus estrategias para que puedan llevar a cabo estos proyectos y cómo están circulando estas prácticas o estos productos en
en el mercado, ¿no? En una economía creativa, ¿no? Empezamos con Fernando. Bueno, Desde la bárbaro. universidad, por Voy ejemplo. antes no, en el apuro no agradecí la invitación y estar presente y también estar con amigos y hay gente que conozco de leer o de ver que no ahora, bueno, la puedo poner en imagen en tiempo, en tiempo directo. Bueno, nada, con respecto a la pregunta también, y voy a hacer un puente con lo que veníamos hablando. Primero, a nivel así de estrategias, el tipo de producción que apuesto y que apuesta mi equipo dentro de la universidad son producciones que no son de carácter, lo quiero poner porque digamos, hay como dos grandes mundos, ¿no? Un mundo más del infoentretenimiento, de los mainstream y de las grandes industrias, y nosotros desde el sur, que, bueno, y más peor ahora va a ser, trabajar lo que serían producciones low cost, pero producciones que además tienen otro cruce, que están fuera del sistema del infoentretenimiento, que tocan ese, pero que tienen que ver más inclusive con cruces con lo político, con lo social, con las militantes, con los activismos. Hay un cruce, inclusive ese tipo de producciones nosotros nos fuimos saliendo de las pantallas, ¿no? Estamos recién justo el compañero que lo estaba nombrando, ¿no? Esto que Catherine Zizek del National Film Board ya por el 2016 sacó un texto, ¿no? Se llaman de post pantallas, ¿no? O que Manovich ya hablaba inclusive de montaje espacial, ¿no? Interrelación entre el territorio, el espacio y los distintos tipos de montajes. Nosotros, por ejemplo, nos fuimos a los museos, ¿no? Un lugar de que porque es el único lugar donde empezamos a conseguir, por ejemplo, financiación para hacer salismo, inclusive de los medios. Y cada vez nos interesan más, por lo menos nosotros, el tema de los medios, salir del cine. Pero quería decir una cosa importante, porque por ahí también narrativa transmedia y cada vez la asociamos más y queda muy asociada a tecnología de última generación, de punta, como el concepto de narrativas inmersivas. O sea, yo para ser inmersivo no necesito un casco, un headset de standalone, última generación, de realidad virtual. Lo puedo hacer con cuestiones analógicas y a veces mejor puede ser. O sea, cuando Ale contaba, ¿no? El tema de esas narrativas, por ejemplo, para una obra de teatro, o sea, el tema del espacio territorial, del territorio, la recuperación de una plataforma que en un momento era como el que hacía esto estaba asociado solamente al mundo virtual y al mundo digital, y después al mundo virtual por decantación, en realidad es un entrecruce de un montón de estrategias y un montón de entrecruces de varias plataformas. En un concepto, como lo dice Scolari, de ecosistema, ¿no? Es un ecosistema en que viven todas las especies, se interrelacionan, cada uno lleva de un lado para otro, y cada proyecto, además, llama a las historias narrativas. Y para mí, por ejemplo, yo ya no sé en qué, no digo más que hago tipo de producciones. O sea, a mí el proyecto me dice que tengo que hacer a lo mejor un juego de mesa, juego de, no sé cómo le dirán en México, los juegos de mesa, ¿no? Como si fuese Soltej, por decir uno, qué sé yo, en función de la narrativa que estoy haciendo. Puedo hacer un álbum de cromos, de figuritas, o sea, y eso se interrelaciona con una producción, con un libro y con un libro con narrativa expandida que tenga realidad virtual. Pero el proyecto llama a lo otro y no hay. Por eso digo, me quiero salir del tema del industrial. Lo industrial es inclusive muchos institutos en el mundo es, bueno, usted haga una película, la película tiene que tener una expansión narrativa determinada, que se tiene que tener una serie para web de 8 capítulos y a su vez de ahí tiene un videojuego en primera persona y así. O sea, el tipo de, por lo menos de producción que más me interesa, tiene que ver con otros recorridos. Un recorrido más desde abajo, más trabajar con la base, con la gente, que cruza, o sea, el tema ya como decía, activismos, distintos tipos de activismos, ¿no? Movimientos sociales, distintos agrupamientos que están en defensa de sus derechos.
el tema, por eso nosotros no hablamos de documental, hablamos de no ficción, en ese límite y ese cruce medio difuso que también hace, como lo dijo la compañera recién, ¿no? Que digamos también en realidad es un poco de ficción ese tipo de recreación, entonces está en ese margen. Si algo permitido las narrativas transmedia, ya termino para no hacerlo largo, las narrativas transmedia y las narrativas inmersivas, para mí el mejor concepto sería narrativas expandidas, porque se expanden por distintas plataformas y a mí lo que más me interesa es la expansión sobre el territorio. O lo que un filósofo italiano, Massimo Di Felice, habla de post-territorio, ¿no? Un territorio que está conformado por varias capas, la capa territorial, espacial, en el cual uno se desenvuelve, pero a su vez la que me permite la copresencia, que es la capa virtual, y cómo viven, no están separadas, sino que viven en un continuum permanente. Y es ahí donde nuestras audiencias están continuamente. Entonces, cerrando, la cuestión es ver estos tipos de utilización, como decía ante Alejo, promover, porque también hablamos mucho del tema de la participación, pero hacemos poco a veces por la participación, y ahí sí hay una cuestión teórica muy determinante, que la diferencia entre multiplataforma y transmedia, ¿no? El transmedia necesita la participación y necesita de algo de base, mientras que lo multiplataforma es una estrategia de diferentes medios. Por lo menos es lo que yo comprendo y entiendo. Entonces, entender que es un espacio de interacciones sociales en el cual con las tensiones fuertes, ¿no? Donde hay distintas negociaciones, inclusive con nuestras audiencias, entre el canon y el fandom, si ustedes quieren, hace que esa narrativa se pueda expandir permita posibilitar. Y no tan solo queda la cuestión del meramente del hecho de lo narrativo propiamente dicho, de contar una historia, sino empezamos a ver las implicancias de lo político, de lo social y de otro tipo de interacciones que justamente se salen de las pantallas, ¿no? Gracias, Fernando. ¿Has tenido que renunciar a algo en esta apuesta? ¿A mí me preguntás? Sí. Sí, varias cuestiones. Primero, es muy difícil entrar a financiaciones, más allá de la poca financiación que tengo, porque las financiaciones están muy determinadas. Por eso en realidad, como siempre en las clases y cuando uno tiene estos encuentros, lo que habla de financiación es ir consiguiendo financiaciones por segmento, ¿no? Por pieza, por acción. Decir, bueno, consigo una financiación para el libro, consigo una financiación. ¿Cómo conseguir si este sistema que yo estoy trabajando con el territorio base, un proyecto que tiene unos 6 años, 4 años, trabajamos los clubes de barrio. Entonces trabajamos con cada uno de los clubes y en el cual, en esos clubes que tienen 300, 200 socios, y trabajábamos algunas actividades, y hacer un álbum de cromos, de figuritas, de estampas, ¿no? Pegadas en un álbum. Y eso no hay financiación, ¿no? Tenemos que buscar otro tipo de búsqueda. Entonces, hay cuestiones, trabajar no en el centro, sino en la relación entre periferia y centro, que es en realidad donde están los cambios, ¿no? Los cambios nunca en ningún sistema se dan en el centro, sino que se dan cuando empieza a vibrar, vibran sobre los márgenes. Entonces, a nosotros nos ponemos ahí, nos ponemos en el cruce, en los solapamientos de las narrativas, de lo político, de lo social, cómo contar historias y también de las plataformas, ¿no? ¿Qué es esto? Y es un híbrido, una narrativa híbrida que funciona en esos márgenes, esas series de solapamientos. Entonces hay muchas renuncias. Gracias. Luz. Ajá, la pila. Pero bueno, pedí seguir porque justamente lo que quiero decir y hablando de, me gustó mucho tu pregunta sobre las renuncias. Justamente hablando de el financiamiento, ¿no? Sobre los financiamientos. Creo que partimos de algo
hay que propiciar, como creadores, hay que propiciar y hay que aventar una probadita de lo que queremos hacer. Porque si queremos conseguir un financiamiento para el universo completo, multiplataforma o transmedia que tenemos pensado, no va a suceder. Quiero compartirles literalmente un minutito de un video. Puede ser ahorita me dicen ahí arriba. Justamente es un minutito de este cortometraje que les platicaba, ¿no? Ustedes me dirán si es cine o no. Pero para mí es la obra primigenia y es la provocación, la estrategia creativa de decir, miren lo que quiero contar, para que luego pues yo pueda conseguir financiamiento poco a poco para las otras plataformas. Lo cierto es que con un proyecto escrito solamente, pues, o con una carpeta, con un dossier, con una Biblia transmedia, es muy difícil, ¿no? Lo ves y hay muchas cosas que suenan bien, pero es muy importante siempre mostrar para poder continuar teniendo acceso a los financiamientos. Entonces, vamos a ver un minutito del corto. Les vamos a mostrar el tráiler, está en YouTube, si lo quieren ver. Pero por cuestiones de marcas, vamos a ver directamente un fragmentito del cortometraje, un minutito, nada más como para que vean de qué va, a ver si es una buena provocación. Mi culpa, por mi gran culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Adela, mija, no dejes que te agarren esos desgraciados. Bueno, esta es una escena en donde una niña escondida, en este caso en una cocina de la época, presencia las vejaciones contra su madre, ¿no? Y es donde al principio creemos que es nuestro punto de vista, después descubrimos que es el de la niña, que esta es una historia basada en la historia de mi bisabuela Isabel. Entonces ella pasó los 10 años de la Revolución escondida, ¿no? Una gran referencia, creo que siempre debemos de tener referencias para nuestras narrativas. Para mí son las Sin Sombrero, que es un proyecto transmedia, pues yo diría básico, ¿no? Que habría que conocer y que les recomiendo que vayan y visiten el sitio. En aquel caso, pues eran mujeres artistas no reconocidas, ¿no? En España. Aquí lo que yo quiero mostrar es la historia de las mujeres, de la mayoría de las mujeres que nos ha contado y que ocurrió durante la Revolución. Nos han hablado de las mujeres en la Revolución de una manera un poco idealizada, en el sentido de, nos hablan de las escritoras, de las enfermeras, de las maestras, de quienes fueron a la Revolución y fueron coronelas y generalas y fueron a la lucha voluntariamente. Pero esa no es la historia de la mayoría de nuestras antepasadas, es que fueron robadas, obligadas, violadas, la gran mayoría de ellas. Y no es un secreto que cuando llegaban federales o revolucionarios de cualquier bando era a esconderse y cada familia tiene su historia de en dónde, cómo, cuándo se escondía. Entonces de eso va esa narrativa. Esa provocación, que este es el corto que les digo que ganó esa serie de premios, me llevó a esta estrategia de después, pues, el guión de largo. El guión de largo, pues, ha ganado premios, pero claro, no todos
ahora que estamos en Guadalajara y que ustedes tienen esta cineteca tan padre y su paisano Guillermo del Toro es un gran referente para ustedes, no todos tenemos ese camino para contar historias, ¿no? Y entonces, ahora que cuando yo quiero encontrar financiamiento para el largometraje, pues me encuentro con 4 productores. Es muy difícil encontrar productora en México, muy difícil, porque se está pensando más en una industria que en una narrativa, ¿no? Y entonces ven un proyecto con el interés de las ganancias, más que con el interés de la historia o de la temática social, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, tan difícil me ha sido conseguir productor que dije, no hay quinto malo, ¿por qué no soy yo misma? Y entonces, el corto anterior que hice fue a Cannes. De repente dije, bueno, soy buena productora, pues a lo mejor no me puedo aventar completo un largo, pero hacer cortos tengo yo la experiencia de las narrativas cortas, entonces eso puedo hacerlo. Así está escrito el guión. Entonces esa es la primera gran renuncia, ¿no? Yo ya renuncié a encontrar un productor o productora que genuinamente le interese el proyecto como yo lo quiero contar. Me lo han dicho así, no es que yo no produzco ese tipo de películas porque quiero ir a ganar dinero, ¿no? Pensando que ese tipo de proyectos, pues, con narrativas sociales, históricas, que además este proyecto, pues, es un proyecto que incomoda y divide, ¿no? A mucha gente. Pues claro, entonces dije, bueno, entonces lo voy a producir yo. Creo que nos hemos enfocado mucho a los financiamientos del gobierno, ¿no? Yo les hablo que he renunciado a Eficine, porque Eficine te pide ciertos requisitos, como tener un productor o productora que ya haya producido y comercializado 2 largometrajes. Yo como productora no tengo eso. Entonces, pues debo hacer el primero y luego el segundo para ya poder yo pedir un apoyo al gobierno sin depender de un tercero. Pero entonces, ¿cuál es la renuncia? Renuncio a Eficine a los 20, 10 o 5 millones que me pueda dar y me voy a hacer el cortometraje, a producirlo y a buscar aliados y a la iniciativa privada, porque sí necesito recursos para hacerlo. Entonces, estamos muy como a la espera de que los gobiernos nos den los apoyos y creo que hay que trabajar con la iniciativa privada y tampoco son adivinos y hay que ir en esa búsqueda. Entonces, yo estoy en esa búsqueda porque, claro, para la iniciativa privada es mucho más fácil que le digas, oye, ¿apoyas este cortometraje? A decirle, oye, ¿apoyas este largometraje de 40 millones de pesos? Pues me van a decir, oye, ese capital de riesgo aquí nunca va a regresar. Entonces, bueno, esa es la primera renuncia a filmar mi ópera prima en 6 semanas, como todos, ¿no? Corrida y a mi camper y eso no quiere decir que no lo vaya a tener. Pero, claro, ¿no? Ahí empiezan las renuncias y luego, pues quiero de ahí brincar a las otras narrativas, ¿no? Pero esta es la que sigue. Entonces, la primera renuncia es hacer cine tradicional, lo cual es una renuncia que me encanta. O sea, no crean que estoy triste por eso, ¿no? Me encanta que yo poder innovar, aunque sea en algo pequeño, aunque sea la manera de realizar cine. O sea, no solo lo cuento fragmentado, lo voy a realizar fragmentado, de una manera fragmentada. Y eso me gusta mucho, ¿no? No siempre las renuncias son inconvenientes. Gracias, Luz. ¿Cómo sobrevive un proyecto? Me refiero a un proyecto que habla del instante, la alteración al instante y el devenir inmediato. ¿Cuáles son las estrategias que usas para que persista esta idea? ¿Queda un registro? ¿Quedan versiones de transformación? ¿Cómo le haces en algo que tiene que ver con lo performático? Sí, justamente, como dices, voy generando versiones, es decir, ya mis piezas últimamente se llaman como programas ejecutables y como y hace referencia justamente al estado de desarrollo que yo tengo del programa, porque trabajo con diferentes softwares que se integran en una misma plataforma y entonces ahí voy actualizando digamos, si voy a performear esto por 5ª vez, ya es 4.0, ¿no? O 0.5, o la versión que yo decida que esté en el estado. Justamente se hace un registro
Y el ecosistema de este tipo de proyectos más bien radica en lo teatral, en lo performático, digamos, conciertos, festivales e instalaciones, ¿no? Otra dimensión que me interesa muchísimo es lo interactivo, entonces em, nunca salen igual, ¿no? Y esto es lo que a mí prácticamente me enganchó por completo, nunca es igual. Dije, ya no es igual, o sea, siempre se está refrescando, por más que sea la versión 7.8, no va a ser igual a la 7.6, ¿no? Porque a lo mejor mide el escenario diferentes metros, no tiene el mismo equipo, no tiene las mismas luminarias. Entonces sí, justamente como dices, se hace un registro, se propone y pues bueno, hablando de las renuncias, uno renuncia a todo, a sus ahorros, entonces, sí es, de cierta manera la práctica es autosustentable, pero tengo un estudio también que se dedica a promover este tipo de soluciones para cualquier eventualidad, ¿no? Quiero decir, trabajamos en videoclips, trabajamos en efectos especiales in situ de cortometrajes, trabajamos para obras de teatro, para instalaciones interactivas, para marcas incluso, y de cierta manera yo tomo el dinero de esta, digamos, empresa y se reinyecta a proyectos personales que ya son de índole mucho más experimental, que como mencionan, pues es súper difícil financiar, ¿no? O sea, la gente, en mi caso, muchas veces le explico y como que no acaban de cachar de qué va y por dónde va, porque yo en realidad, más que trabajar con narrativas muy concretas de personajes, etcétera, trabajo muchas veces con investigación o con plasticidad, ¿no? O sea, yo me considero, o si me veo como un pintor abstracto de medios audiovisuales. No estoy buscando la forma, o sea, rostros, no sé, o narrativas tradicionales en las cuales un personaje tiene un desarrollo, hay un clímax y desenlace, ¿no? Sino que más bien estoy, digamos, oscilando como en esta práctica más autómata, en el sentido de entro, digamos, en una especie de trance y voy, a mi parecer, redescubriendo el lenguaje natural del medio audiovisual o de la máquina, ¿no? En la cual yo estoy retroalimentando y me da una respuesta y estamos trabajando justamente en tiempo real de la mano, creando un ecosistema audiovisual nuevo, ¿no? Y pues sí, la circulación, yo he tenido la fortuna de presentar en diferentes países mi trabajo y muchas veces lo hago a través de vinculaciones universitarias y también a través de presentar proyectos en festivales. Hay un festival que acaba de pasar que se llama Visiones Sonoras, que es muy orientado a la música electroacústica académica, pero siempre han estado abiertos a este tipo de fenómenos que sobrepasan, ¿no? Simplemente la música. Entonces, pues bueno, lo mejor que yo recomendaría es vayan a todos los festivales que puedan, conozcan a toda la gente, porque no saben, la vida va a sonar súper trillado, la vida da muchas vueltas, pero no sabes en qué posición después acaba alguna persona que le interesó tu proyecto y de cierta manera o puede conseguir capital de riesgo, puede conseguirte una invitación, te puede financiar o prestar equipo y pues bueno, de esta manera, pues digamos semi informal, porque no hay un reingreso de capital siempre, ¿no? Muchas veces es simplemente, en mi caso, bueno, le pago a los que me ayudaron, ¿no? Y yo no termino percibiendo por mi obra, porque quiero decir esto también, no trabajo yo solo, ¿no? Soy un equipo, a final de cuentas, ¿no? Tengo un especialista, tengo una persona que me ayuda a calibrar el audio, una persona que me tira el cable, una persona... Entonces, es un ecosistema muy bonito, pero pues sí es complejo, sobre todo cuando estás pisando estas arenas movedizas de los nuevos medios, ¿no? Que bueno, o medios interactivos o medios en general emergentes, ¿no? Que muchas veces las personas no están súper familiarizadas como decirles, oye, vamos a producir una serie de televisión, ¿no? Que obviamente todo el mundo estamos como muy familiarizados con eso. Ahora que mencionas los festivales, Luciano, ¿qué pasa, qué ajustes tuvo que hacer para que sobreviva Narrar el Futuro y Figma? ¿No? Me gustaría que, primero Alejandro, que nos contara un poco de en este caos que habla cómo se evita la entropía, ¿no? Natural en cualquier festival a lo largo de los años o cómo se ajusta para que sobreviva. Alejandro. No se evita, se busca.
se busque que forme parte del mismo relato del escenario. A mí me gustaría retomar, pues, en esta pregunta tuya, tanto desde el festival como desde el proceso productivo, pero me gustaría hacer énfasis en algo que en lo que siempre enfatizo, porque creo que es lo que nos va a permitir también en cierta medida mutar como sector, como industria, como academia. Y es que en 2024 todo es expandido. Me encanta que Fernando también lo haya nombrado porque el concepto con el que yo me he casado hace mucho tiempo es el concepto de lo expandido. Cada vez hablo menos de transmedia, cada vez hablo menos de multiplataforma, porque realmente en 2024 todos los proyectos son expandidos más allá de que sean transmedia y multiplataforma o no. Es decir, un proyecto cinematográfico no necesariamente quiere ser transmediático, pero va a necesitar ser expandido para poder llevar el público a la sala, porque va a tener que tener esos contenidos de TikTok, sonoro, etcétera, para poder llevar al público y para poder convencer a ese usuario que se desconecte de las otras plataformas, porque al fin y al cabo cada nuevo contenido es una renuncia al mismo tiempo del otro que no estoy pudiendo ver. Sobre todo porque es que nosotros, digo, y me incluyo por supuesto en estos entornos académicos, del que también hago parte en esa dualidad entre la industria y la academia, solemos insistir mucho en esa diferenciación, en si es multiplataforma, si es transmedia, en alguna época, aunque ya salió de la ecuación, pero entonces era cross media, pero realmente eso al espectador no le importa. Al espectador nunca se pregunta, esto es transmedia, esto es crossmedia, esto es inteligencia artificial, esto es 4000 píxeles, esto es 2000 píxeles. El espectador simple y llanamente se conecta o no con una historia. El espectador lo emocionamos o no, lo hacemos reír o no, lo hacemos llorar o no, lo que sea que busque nuestro relato. Ya está. Entonces siento que en cierta medida deberíamos empezar, sin dejar de, por supuesto, pensar todas estas dinámicas y lógicas que son parte de lo que hacemos como academia y demás, también trascenderlo un poco, porque en cierta medida es lo que va a permitir en cierta medida normalizar que un espectador no vaya a la sala de realidad virtual del festival y sienta que está haciendo una cosa rarísima, o vaya y navegue en un proyecto interactivo y sienta que está haciendo algo rarísimo. Más lo normalicemos nosotros y lo volvamos parte de los relatos, y en una época como esta en la que hay múltiples relatos, mucho más factible va a ser esa formación de públicos. Llevamos 100 años formando los públicos cinematográficos, televisivos. Entonces, en cierta medida, en esas dinámicas del transmedia literacy que han nombrado muchos autores y demás, empezar también a normalizar este tipo de procesos y darnos cuenta que el formato o la plataforma o la tendencia simple y llanamente son un acompañamiento de, ¿cierto? Conectándolo un poco con quería hacer como esa claridad para no volvernos un poco como talibanes del transmedia, tender a casi marchas forzadas como una tendencia u otra, no, realmente creo que deberíamos empezar como a trascenderlo y darnos cuenta que realmente en 2024 lo que importa son las historias, ¿no? En cuanto al tema de los procesos productivos, y aquí hablo tanto desde un evento cultural y narrativo como es Narrar el Futuro, como los proyectos de películas expandidas que hacemos asociando este concepto que decía, hay varias ideas y varias pistas, ¿no? Yo creo que cada decisión es una nueva renuncia. Me gustaría poder decir que nuestros proyectos han sido proyectos organizados, que desde el día uno tenemos un mapa transmedial exacto de lo que termina siendo, y sí, siempre tenemos un mapa, tenemos un framework que hemos ido desarrollando a partir de los años y los proyectos, y hacemos una proyección, y eso, ojalá, y afortunadamente así ha ido pasando los proyectos, se vaya un poco al carajo en el camino. O sea, sobre todo en particular nosotros trabajamos mucha no ficción, y si un proyecto inicia de una manera y con un plan y termina de la misma manera, a mí me da nervio. A mí me preocupa mucho que la vida no se haya manifestado en su máxima expresión y haya dicho, pues querías hacer un contenido sonoro, pues el personaje se quedó mudo. Estoy llevándolo al máximo paroxismo, por supuesto, pero dejar también en cierta medida que el mismo proyecto vaya encontrando su propia fórmula, su propio tono, su propio diálogo, me parece que también es sano para los proyectos, ¿no? En cierta medida permite que el proyecto pueda ir reinventándose. Pongo un ejemplo muy sencillo. Uno de los proyectos que hicimos hace varios años que se llama Muerte Lenta, un proyecto transmedia, pues que tuvo un recorrido interesante y unos cuantos premios y demás. Con ese proyecto, el relato se sostiene de manera inicial en un texto, pero no porque yo quisiera formalmente que se sostuviera en ese texto, sino que Semana es un medio textual. Entonces, la lógica búsqueda de lo que quería el medio era pedirnos, oiga, pueden tener todas estas cosas que se están inventando, pero la base narrativa del documento, el contenido más largo, de más largo aliento, tiene que ser un texto. O sea, y por mucho que a mí el relato en algunos escenarios me llevara hacia otro lado, tenía que redirigirlo hacia allá.
También tener esa flexibilidad como creadores también termina detonando. Lo que pasó con ese proyecto fue que, si bien en efecto el texto, y es un texto magnífico de José Guarnizo, donde habla de esos indígenas huitotos en la selva amazónica que están siendo envenenados y demás, creamos en paralelo otros formatos que empiezan a jugar no solo con la extensión, pequeño cortometraje documental de 11 minutos, como un diccionario interactivo, como unos pequeños Lumière 360 grados, que desde muchos tonos terminan entonces o nos permiten lo que para mí es lo más poderoso de estos proyectos, que es dialogar con muchos públicos. ¿Para qué expandir si le voy a contar en muchos formatos a un mismo posible público? O sea, aparece el poderío de expandir para hablarle desde un mismo universo narrativo o con unas mismas intenciones narrativas a un público muy variopinto, muy diverso. Entonces los jóvenes, que ni por error se van a leer 50.000 caracteres de un texto, por supuesto van a ver de pronto 11 minutos del contenido en audiovisual, o incluso de pronto se van a perder solo en un pequeño fragmento de la historia que con una inmersión 360 de 2 minutos los lleva por un par de minutos a ese territorio inhóspito en la Amazonía colombiana. Entonces empezar a jugar con eso creo que es como muy importante. Un par de ideas más, retomo una que trae Fernando que me parece muy poderoso, porque es como nosotros hemos logrado hacer mal que bien los proyectos, y es jugar con el concepto de lo modular. No pretender, salvo casos muy puntuales como ese que acabo de nombrar, que lo hicimos de golpe todas las expansiones porque el medio tenía el recurso, nos dio el recurso para hacer todas las expansiones de golpe. El resto de todos los proyectos lo hemos ido haciendo de manera escalonada. Con una pequeña beca o con un pequeño aliado hacemos el podcast, con otra pequeña beca, fondo o aliado hacemos la obra de teatro, con otra fondo por allá de un fondo de cine hacemos el componente de la película, y así va uno construyendo de manera escalonada el proyecto, pero sobre todo va construyendo también de manera escalonada la comunidad, porque no estoy esperando al final a tener todo listo para lanzar, sino que con ese primer podcast que ya tuve listo, ahí está el aire. La comunidad puede ir sintiendo y conectando con esos escenarios y con ese texto y con ese audio, con eso, lo que haya logrado generar, ¿no? Una pista importante para mí siempre es el concepto de testear. Como latinoamericanos somos muy miedosos, le tenemos miedo, pavor a mostrarle al otro esa cosa inicial que todavía no ha alcanzado una perfección. Creo que estamos en una época claramente de versiones beta, de mostrarle al otro, de dialogar con el otro, esa mutación que me encanta de pasar de el contenido es el rey a la conversación es la reina, ¿no? Que la gente converse de nuestro producto, que dialogue sobre él, que nos dé pistas sobre lo que le gusta, sobre todo sobre lo que no le gusta. Ahí es donde el ego, también como creadores, nosotros tenemos que ponerlo ahí a remojar y dejar que nos llegue todo lo que venga, porque todo eso, lo bueno, lo no tan bueno, va a ser positivo para el proyecto, va a personar, porque ese que opina se siente ya parte del proyecto, se vuelve un replicante del proyecto y por tanto en cierta medida va jugando con eso, ¿no? Y por último, a nivel de los recursos, que siempre es lo más difícil, proyectos son de muy largo aliento. Nosotros con Todas las Flores llevamos 16 años desde que inició la directora, más de 16 años haciendo el proyecto documental, y en el camino pues las otras capas que han ido apareciendo. Y una de las cosas que aprendimos con ese proyecto, que es una coproducción con Puerto Rico, que nos permitió buscar fondos en Estados Unidos y demás, fue que empezamos a apostar por muchas formas de financiación, y no solo la tradicional del cine o de los medios, que es lo que solíamos hacer porque la mayoría de nosotros venimos de pues, este entorno más tradicional. Pues vamos y todos estamos como unos borregos yendo hacia el fondo de cine, yendo hacia el fondo de periodismo, y claro, todos estamos al mismo tiempo buscando el dinero, y eso hace que pues, sea una competencia compleja porque hay muy buenos proyectos. Entonces empezar a buscar en el eje temático. Nosotros buscamos muchos de los fondos fueron en temas LGBTI, porque ese documental trata sobre una comunidad transgénero que ejerce prostitución en un barrio en el centro de Bogotá. Entonces el tema LGBTI está en la base narrativa, entonces buscábamos en el tema recursos y conseguimos una parte. Buscamos fondos en temas académicos. Nosotros que somos académicos a veces se nos olvida que dentro de la academia también hay muchas formas de buscar de manera creativa recursos alrededor del eje temático, buscando fondos en los públicos. Entonces, si el proyecto tiene algo infantil, no buscar necesariamente en el fondo de cine de productos infantiles, sino en la Secretaría de Educación o la Secretaría de Cultura. O sea, empezar a ampliar el espectro de manera creativa creo que es bastante importante. Cierro insistiendo en algo. Las tecnologías no son importantes. Esto en un espacio que pretende poner en tensión las tecnologías, creo que debería ser un llamado cada vez más constante, desmitificar la tecnología, desmitificar los formatos, volver a mitificar las historias, pero sobre todo la conversación que estas historias generan. Nuestro taller en Narrar el Futuro, después de 11 años en los que hemos atravesado, nosotros empezamos en el 2011, realmente hicimos 3 ediciones en Barranquilla y ahora 11 en Bogotá, es decir, llevamos 14 años atravesando literalmente todos los
nuevos formatos. Ha pasado de todo, documental interactivo, web series, la inteligencia artificial. Y en estos últimos 3 años, después de pandemia, que tenemos en nuestra oferta de talleres y de contenidos, tenemos una hackathon de realidad virtual, hablamos de transmedia, de IA, de lo que sea. Nuestro taller más exitoso es un taller de fotografía análoga. Los chicos están, o sea, se inscriben 150 personas para 15 cupos para un taller donde van a tocar, van a positivar sus fotos, van a lograr ver los químicos, oler el químico, van a lograr sentir. Creo que tenemos que apelar al poder de los sentidos, que fue nuestro claim este año, apelar al poder de los sentidos, de las sensaciones, de lo físico. Yo creo que el futuro va a ser, entre muchas otras cosas, va a ser colectivo, pero sobre todo va a ser análogo y va a ser muy sensible. Entonces, desmitificar las tecnologías creo que es un llamado que puede ser muy poderoso para seguir navegando y surfeando en estas dinámicas de lo digital y su. Gracias, Alejandro. Figma, ¿cómo se ha transformado a lo largo de estos años? ¿Qué ajustes, qué renuncias? Bueno, empiezo por las renuncias. He renunciado a mi vida personal y a tener hijos. No, no sé. No, bueno, pues siempre hay sacrificios, ¿no? De tiempo, de esfuerzo, de ser resistente, resiliente, porque, bueno, con los años cada vez es más difícil el financiamiento, ¿no? Para proyectos. Y hace rato estábamos ahí en el lobby antes de empezar, estaba hablando con Alejandro y Fernando de, pues cómo, pues sí, cada vez hay más proyectos, no necesariamente de nuevos medios, pero sí de cine, porque, bueno, también en mi caso, pues la base es el cine, ¿no? El audiovisual de Figma. Entonces acá en México, pues es cada vez los recursos están más limitados, fragmentados en diferentes secciones y hay demasiados proyectos que están aplicando a los fondos, entonces ahora sí ya es un albur tener un apoyo, ¿no? Los que tienen apoyos seguros, pues son los festivales más consolidados, que no son de nuevos medios, pero de cine, entonces pues ellos ya lo tienen casi asegurado, ¿no? 20, 30, 40 años. Y en el aspecto de, bueno, transformarse, les quería poner un ejemplo para financiamiento, para proyectos. Yo no produzco películas, pero estamos pensando en hacer en el festival, pues, un laboratorio, ¿no? Pues, digamos, transmedia. Todavía aplicamos transmedia aquí porque nos ha costado mucho trabajo que lo entiendan entre la población, entre empresarios. Una vez hicimos un ejercicio de pitching de proyectos transmedia y queríamos, pues digamos, evangelizar un poco a empresarios. Invitamos un grupo de empresarios y ahí con la maestra Jaime, ahí en el Instituto ASAE, convocamos a algunos de sus alumnos y otros externos, ¿no? Que estaban aplicando y querían hacer un proyecto transmedia. Los empresarios pues decían, pues no sabían por dónde podían apoyar, ¿no? Por los diferentes, digamos, brazos que tiene un proyecto transmedia, no sabían más o menos por dónde podían apoyar, se iban más que nada por lo audiovisual. Pero bueno, tuvieron su pitching y al final, pues estuvo medio álgido ahí la respuesta porque les pedían, los empresarios, que dónde estaba el retorno de inversión, ¿no? O sea, dónde iba a ser la inversión, o sea, qué iban a ganar ellos en inversión. Entonces, sí, varios chavos se quedaron así, pues, no sé. Ah, bueno, pues entonces cuando ya tengas un plan de negocios, regresas otra vez, ¿no? Entonces era una de las cosas, no resultó también el ensayo, pero estamos insistiendo en hacer digamos, laboratorio de semillero de proyectos multiplataformas, pero con base de ficción. Voy a cambiar yo el término de documental de los que tenemos, pues sí, es mejor el de no ficción, se oye mejor, es un concepto mejor, pero de lo que estamos aplicando, o sea, en la transformación del festival, o sea, ahora este año, si hemos tenido ya todos estos años en las ediciones, pues temas, ¿no? De inteligencia artificial lo tuvimos 2 años y que metaversos y demás, y ya dijimos un poco ya chole. Entonces este año estamos aplicando a la cultura pop, ¿no? Y dentro de esa cultura pop, pues vamos a ver temas como la animación digital y los videojuegos y demás, que a mí sí me interesa, o sea, a mí sí me interesa la tecnología aplicada a las narrativas, pero claro que la narrativa tiene que ser de calidad.
Entonces, eso es lo que vamos, no este año estamos haciendo una transición también de meter estos contenidos de videojuegos, hasta música, replicar como un poco un modelo de negocio de este festival de Estados Unidos que se llama el SW, no me acuerdo cómo se llama, Southwest by W, algo así se llama, ¿no? Y tiene música, un showroom de tecnología y también ven diferentes cosas de cine. Entonces, esa es la idea para tener otro nicho, porque vamos a aplicar para otros públicos también, pero que vean todo lo que existe, ¿no? De pues, multiplataforma, de realidad virtual, de videojuegos, que el videojuego ya incidieron en varias de estas tecnologías, y poder tener así Para nosotros es más fácil, ¿no? O sea, que una marca nos pueda patrocinar, teniendo una sección así, también aparte del cine pero y viendo también cómo ahora una película, todo lo que tiene que hacer, o sea, un blockbuster, por ejemplo, es la que pasó de Beetlejuice, ¿no? Que fue un éxito, pero ahí tiene que ver más el marketing, o sea, todo lo que tuvo que hacer para poder tener éxito, ¿no? Tuvieron que hacer experiencias virtuales, merch, un showroom grandísimo que hicieron aquí en un hotel, estar con influencers, entonces, pues no sé qué tanto se puede aplicar a los proyectos. Bueno, esa es la intención, o sea, estudiar un poco ese tipo de marketing para proyectos de ficción, orientados a la ficción, bueno, a la ciencia ficción y a la tecnología y a la fantasía, en nuestro caso, ¿no? Y esperemos tener ya un mejor, ahora sí que rango de apoyo por parte de la iniciativa privada, que sí estamos, nuestro target sí es la iniciativa privada para tener más financiamiento para el festival y poder sobrevivir. Gracias, Miguel. Vamos a llegar ahorita a la parte de las preguntas, pero quiero una ronda súbita de una pregunta central porque estamos, bueno, por encima alcanzo a ver que los 5, quizás Luciano todavía no alcanzó a determinar su edad, pero somos migrantes digitales y tuvimos que brincar de modelos y formas y estrategias de producción a otra que fue un paso muy acelerado. Si tuvieran que decirles qué desaprender o qué aprender o reaprender al alumnado del ITESO, díganme un consejo rápido. ¿Qué necesitan no hacer o sí hacer inmediatamente para incorporarse a la producción de contenidos expandidos, ¿no? Para ya no decir transmedia? Empezamos por acá. Bueno, yo solamente quisiera dar un consejo, que es pues lo que ocupa mi trinchera, que es si ustedes quieren dedicar su vida a este tipo de proyectos, no se olviden de ser unos grandes narradores y por lo tanto el principio de todo esto es el storytelling, ¿no? Y aprender y practicar y escribir y jugar con las historias, con lo que quieren decir. Porque si no, justamente, ¿no? Podemos tener muchas tecnologías, pero los contenidos son vacíos. Entonces, concéntrense en la narrativa, que bueno, ya veremos después las herramientas. Y segundo, solo quisiera contarles una ironía respecto a lo que decías, cómo nos tocó como, pues sí a todos esta migración de lo analógico a lo digital. Cuando yo estaba en la UAM estudiando y me enseñaron a revelar foto con químicos y en el cuarto revelado y todo, era padrísimo, ¿no? Yo tomaba fotos a perritos con la cámara estenopeica que los cachaba durmiendo. Entonces decían, no se van a mover, así es que las fotos van a salir bien. La cámara estenopeica es esta que haces con nosotros lo hacíamos con una cajita de zapatos, ¿no? Y con la luz natural, bueno, pues mágicamente te salía una foto. Y justo mi generación y yo lamentamos mucho que salimos de la universidad y entran las computadoras y Premiere y ya saben, para editar, porque nosotros editamos cine todavía en Moviola, que parecían máquinas de coser, ¿no? Que tú cortabas y pegabas tu cinta y así. Y decíamos todos, no, ¿cómo nos tocó? No nos tocó eso y tuvimos que reaprender. Me parece irónico y muy bonito que ahorita ustedes estén hartos de lo digital y quieran regresar a lo analógico. Me parece muy hermoso eso. Luciano. Pues bueno, mi consejo sería consuman todo lo que puedan relacionado a medios audiovisuales, ¿no? Videojuegos, videoclip, películas, series, cómics.
todo está ahí, está escrito cómo está hecho, ¿no? Esa es la maqueta de cómo están todos los proyectos, ¿no? El consumirlos y darse cuenta, nunca le hagan el feo a un medio nuevo. O sea, yo me acuerdo varios de mis compañeros que le hacían el feo a redes sociales y como lo mencionaban hace unos minutos, ¿no? La cartelera está en TikTok e incluso las nuevas narrativas van a surgir de estas fragmentaciones dentro de los dispositivos móviles, ¿no? No tiene mucho que ya vimos que hay festivales de cine vertical. Entonces, o sea, ustedes, yo veo todo este medio como una especie de ola que está así creciendo y está rompiendo y yo me veo como un surfo, ¿no? Así como que subiéndomele y tratando de que no me trague, porque en el momento en el que tú dices, no, eso ya no, este medio o este lenguaje no me interesa, la ola te va a venir encima y te vas a quedar a lo mejor haciendo algo, pero no va a ser, digo, a mí lo que me interesa siempre es como este rollo de la innovación, pero no vas a estar en esa vanguardia si no te le subes a la ola. De hecho, pues por eso se llamaba la nueva ola, ¿no? Este movimiento francés de los 60, de la Nouvelle Vague. Y pues es eso, ¿no? Y retomando un poquito de lo analógico, yo sí sufrí mucho y no quisiera volver a editar en Moviola. No, yo sufría mucho al capturar el material. Digo, era una práctica muy bonita ver todo lo que habías grabado y anotar, pero yo recuerdo perfectamente haber estado sentado. Sí. Yo recuerdo haber estado sentado y decía, y me tocó ya esta transición que era analógico pero digital, o sea que tenías que capturar en tiempo real. Yo decía, por favor, ¿cuándo van a llegar las cámaras? Que cada plano sea un archivo diferente, ¿no? Y me voy a dar el crédito, sí me lo imaginé antes de que pasara. Y sí pasó, ¿no? Digo, no manches, evidentemente a alguien se le había ocurrido, pero aprovechen las tecnologías actuales, ¿no? Vívanlas, es lo suyo, o sea, ninguna tecnología es mejor que otra, simplemente son diferentes y sirven para transmitir diferentes mensajes, ¿no? No dices lo mismo con una cámara analógica Olga, que a mí esas sí me gustan, porque son súper random, que son estas cámaras rusas de plástico de los 60s, que con una cámara de última generación, ¿no? Entonces el mensaje sí está contenido con el medio, entonces nunca menosprecien ningún otro, ¿no? Cada uno tiene su propia aplicación. Gracias. Fernando, desde el Transmedia de base comunitaria, social, política, ¿qué le recomiendas? ¿Qué consejo para el alumnado? Bueno, por principio, para mí es como decía, entender el tipo de producción, el tema de que no es solamente este tipo de narrativa expandida, narrativa transmedia, interactiva, lo que ustedes quieran, le separen, que es solamente meramente de último tipo de tecnología. Hay que entenderlo como un ecosistema donde conviven todas estas cosas. Esto no significa ser un ludita, salir a agarrar un martillo y romper computadoras, ni cámaras de realidad virtual, sino integrar. Lo que contaba Alejandro recién, vos, por ejemplo, para trabajar en inteligencia artificial, agarrar Midjourney, ¿no? Entonces yo quiero, por ejemplo, salir de una cuestión estética distinta, pero si yo quiero reproducir, como están haciendo ahora, la reproducción de fotos realistas, ¿no? Para ver algún tipo de efecto. No es lo mismo que yo le haga un pedido sin conocer el lenguaje, o sea que lo central es como lo decía, es el storytelling, pero también es el lenguaje. Entonces, si yo sé el lenguaje de fotografía, que la mejor forma de aprenderla es hacer experiencia con cuestiones analógicas, ¿no? Velocidad, tipo de reflejo, cuál es el tipo de película, el ASA, ¿no? Que lo digital a veces uno automatiza ciertos procesos y los da por hechos. Quedan cosas fantásticas, pero no sabe lo que está haciendo. A veces el problema es que le estamos dando a un montón de máquinas, a un montón de resoluciones, que son fantásticas. Entonces vuelvo, la inteligencia artificial, si yo quiero lograr y tener control y lo que yo quiero hacer, basándome con trabajo, por ejemplo, en inteligencia artificial, tengo que saber qué pedir, tengo que saber qué tipo de lente, qué tipo de formato, o sea, cómo es el tema de grano, de lo que sería el homólogo en el análogo, ¿no? Entonces, no importa la tecnología, cuando hablábamos, yo creo que ahí lo sigo más Alejandro, lo hablamos, una cuestión teórica sería salir de los tecnicismos, ¿no? De la tecnología, de la cuestión, digamos,
de que la tecnología quede por encima de lo que queremos contar. Obviamente necesitamos tecnología y tecnología es esto. Un lápiz es una tecnología, como también una cámara o un procesador de última generación o un teléfono en 5G. Entonces, del determinismo tecnológico que lo queremos salir, para expresarnos. Y no importa la barrera, por eso digo, no solamente si uno va a trabajar en narrativas expandidas, transmedia y todo, no puede solamente centrarse en el tema de lo audiovisual. Todas las artes combinadas, ¿no? Hoy, lo dijo acá el compañero recién, el tema del cómic, el tema de la gráfica, el tema de todas las vanguardias, hay que saber todas las vanguardias. Y como decía Jesús Martín Barbero, hay que estar ocultando y viendo lo que está sucediendo y lo que sucedió en la anterior. Yo no puedo grabar un plano si no sé la historia de la cámara. No importa con qué lo estoy haciendo, porque hoy tengo la mejor resolución en este dispositivo que a lo mejor que en una cámara, que en otro tipo de cámara, ¿no? O igualada el tema de registro. Entonces, más allá de los condicionamientos es el lenguaje. Porque hay que recordar una cuestión, lo decía recién la compañera, el tema de narrar historias y está descentrado, el storytelling. Lo único que ahora tiene un agregado, que es lo fundamental. Al storytelling hay un corrimiento a lo que se llama el story living, ¿no? Que ya no es tan solo contar una historia, sino que es lo experiencial, ¿no? Y de ahí viene realmente el tema de lo inmersivo y otro tipo de plataforma. No importa con qué, sino que yo logro que sea una experiencia. Y una experiencia también es narrativa, porque si no hay narración, los fuegos artificiales y los efectos especiales se terminan en 2 minutos, ¿no? Entonces, siempre están las historias y la forma, lo que me transmite y todo, que sería esa forma experiencial. Eso sería lo que le diría a los alumnos para que trabajen, que vean todo, que puedan tomar también las viejas tecnologías y no estar corriendo atrás de lo último que sale. Gracias, Fernando. Alejandro, rápidamente y Bien, bueno, coincido con todo lo que los colegas van nombrando. Traería dos consejos que también son como parte de mi acervo constante. Uno, que para contar buenas historias debemos recuperar la capacidad de asombro una y otra vez. Asombro como parte esencial de nuestro día, abrir los ojos, los oídos a todo ese montón de historias que la vida tiene por contarnos. Yo creo que si bien obviamente desde la academia hemos insistido en que las historias son algo complejo y hay un montón de teóricos y demás, yo creo que las historias realmente son sencillas. Los seres humanos contamos historias para sobrevivir desde siempre. Entonces, estar abierto a la sensibilidad, a esa capacidad de sorprendernos una y otra vez, creo que es un consejo no menor y que los invito a realmente explorar, tener un proyecto de fotografía. Yo tengo mis microvidas, Fernando tiene sus de bar en bar, o no recuerdo no recuerdo el nombre ahora, pero, o sea, yo tengo ya 43 años, ya, digamos, tengo un trabajo, no sé qué, uno diría, no, solo voy a hacer proyectos que tengan un fondo, un recurso, y no, yo cada 2 años, cada 3 años me invento un proyecto de una foto al día, un video al día, o un segundo al día, uso aplicaciones como One Second Every Day, solo para testearme todo el tiempo, para todo el tiempo tener la cámara, ese dispositivo que hoy todos guardamos a mano, tenerlo listo y cuando voy en el carro y veo a lo lejos un malabarista que sale a hacer sus malabares, ya estoy desenfundando el celular para grabar esa pequeña escena cotidiana, esos brief glimpses, esos pequeños fragmentos, esos pequeños momentos de resplandor cotidiano de los que hablaba Jonas Mecas. Esa capacidad de asombro es una invitación que les hago a todos los estudiantes y me la hago a mí mismo en cada momento, tener un proyecto que no sea un trabajo de clase, que no sea un proyecto para entregar en el trabajo, sino que sea un simple y llanamente proyecto para contarnos, porque en cada una de esas fotos, de videos y de desvaríos, ¿cierto? Ese concepto del flaner, ¿no? De moverse y caminar por la calle de manera un poco caótica y encontrar cosas, creo que es muy poderoso para las otras historias que se estamos haciendo para nuestro trabajo, para nuestros proyectos y demás. Es una forma de mantenernos ricos desde la sensibilidad, ¿no? Y el otro consejo, pues lo traigo desde los que hacen aplicaciones, desde los que hacen páginas web y es el famoso concepto de equivócate pronto, equivócate barato, pero sobre todo equivócate de nuevo. Es la invitación a vivir en un constante caos de ensayo y error, a permitirnos fallar una y otra vez, como latinos le tenemos mucho miedo a ese error, a ese fallo, a mostrar las fisuras. Creo que mostrar las fisuras es muy poderoso en nuestra historia. A los espectadores no quieren ya historias perfectas, quieren historias en las que justamente viven,
este concepto de story living, de vivir dentro de las historias. Entonces, poder vivir en esas historias para el espectador es poderoso. Mostrémosle ese fallo, lo hacen las aplicaciones cuando Apple lo hace todo el tiempo cuando nos comparte cierto, uno prueba y le dice que el bug de tal cosa, que no funciona tal otra, y ahí van mejorando la aplicación. Pues lo mismo con nuestras historias, saltar sin paracaídas una y otra vez. Una invitación a arriesgar más. Creo que vivimos con mucho miedo y yo no creo que nadie pueda contar buenas historias con miedo, por lo menos con miedo a contar la historia. Otra cosa es el miedo que nos puede implicar si es un proceso complejo a nivel de seguridad y demás, pero no podemos contar historias con miedo y entonces un llamado a saltar, a arriesgar, a potenciar, a experimentar para lograr conectar de mejor manera con los públicos, pero también con las historias que contamos. Yo creo que las historias no son solo para el público, hay que volver también a esa sensibilidad de que cuento historias para otros, pero también me cuento historias a mí mismo. Uno de esos dos consejos ahí como pista, más que consejo, como pistas para que puedan explorar en el devenir de las historias poderosas digitales. Gracias, Miguel. Para cerrar. Bueno, seré breve, ya creo que les dieron muy buenos consejos a nivel de contenido y académico. Bueno, yo lo voy a abordar de la parte económica, comercial, aunque no me puedan tachar de capitalista, pero yo, o sea, si quieren vender un proyecto, bueno, al menos puede ser también de no ficción o de ficción, que hagan unas muy buenas carpetas, ¿no? O sea, que vean su modelo de negocios, su público objetivo y sus posibles sponsors, y para que vean su recuperación, para que ganen, para que sea sostenible y para que pues los posibles inversionistas vean una posibilidad de retorno de inversión, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante y pueden convencer a muchos empresarios. Les aconsejo que vean, hay una productora española, no sé si la conoces, que se llama El Cañonazo Transmedia, que ese es su modelo. O sea, tienen, por decir que modelos, proyectos muy interesantes, y les patrocina empresas como Movistar, o sea, empresas muy importantes, y y el contenido es muy bueno. Entonces pueden ver un ejemplo de esta productora para que puedan seguir un modelo y tener un proyecto sólido para que lo puedan vender. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a las preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Por allá. Bueno, a mí me gustaría preguntarles y saber su opinión acerca de, bueno, sabemos como el contexto sociocultural en el que vive mucha de la gente en los diferentes países latinoamericanos, y me gustaría preguntarles acerca de cómo ustedes acercarían estos espacios, estas como interfaces, estas tecnologías a la que mucha gente de todos los países de Latinoamérica, en especial, bueno, en este caso en México, no tienen acceso. O sea, cómo llevar estas narrativas a estos lugares donde es mucho más difícil y que están como atados a los medios tradicionales, como es la radio, la televisión tradicional. ¿Alguien quiere responder? ¿Cómo formar públicos en medio o dentro de los públicos tradicionales? Fernando. No, solamente comentar, yo creo que lo dije al principio, me parece que tiene que ver con qué es lo que vamos a hacer, qué queremos contar y para quién vamos a contar. Y en función de eso saldrán las plataformas. Primero las historias, qué experiencia vamos a hacer y por último con qué lo vamos a hacer, no al revés. Por eso, digo, fundamentalmente con esto que estamos hablando, no una cuestión dentro del mainstream. Entonces, si vos tenés, así como fue en la Revolución Mexicana, se hizo, ¿no? Y en un montón de otros países. Era una población analfabeta que se hacían, y bueno, se hace una especie de cómics. Acuérdense, el cómic periodístico que salió documental, antes inclusive casi al mismo tiempo que el cómic clásico en la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, hay un montón. O sea, hay que ver qué tipo de qué es lo que consumen ahora la gente, al público que estoy. Nosotros, por ejemplo, hay proyectos que hicimos, era sobre el tema de mujeres en venta, se llama, que eran raptadas o captadas para el tema de ser prostituidas. Teníamos un público que eran las mujeres dentro de la cárcel. Y bueno, entonces, ¿cuál era? El cómic. Hicimos una historia documental en cómic para ese público objetivo. Para otro había otras cosas, había cosas en realidad virtual, y había cosas en televisión abierta, y había cosas, carteles en vía pública.
Por eso insistía el proyecto llama a las historias, o sea, y esas historias hacen que después a plataformas determinadas, lenguaje determinado, y no al revés, no puede estar condicionado por la tecnología. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera aportar algo pequeño a esa pregunta y es que creo que en gran medida la pregunta es muy pertinente porque en una época a nivel Iberoamérica en el que la gran pregunta es la circulación de los contenidos. O sea, realmente, si ustedes miran en Colombia, por mapeos que he hecho yo, por el festival y por otros mapeos como Nuevos Transmedia de Ana Teresa, tenemos identificado más de 180 proyectos transmedia en los últimos 10 años, en diversas fases, en diversos niveles, por supuesto. Es decir, ya el problema, hablando de este tema, hablando solo de nuevos medios, ya no es que haya contenidos para ver, sino cómo lo ve el público, porque es que el gran problema histórico, y eso no ha cambiado en gran medida, es que ha sido un entorno muy endogámico. Yo conozco toda la obra de Fernando, por supuesto, porque pues nos seguimos desde hace muchos años. Yo lo invitaba a narrar, él me invitaba al evento en Rosario, o sea, hemos coexistido en el universo, entonces nos conocemos todos. Entonces uno termina diciendo como, wow, sí, hay muchas cosas en el sector y demás, pero no los está viendo nadie, nos estamos viendo nosotros mismos. Es un entorno muy endogámico y así ha sido lo digital históricamente. Cuando yo entré a lo digital por allá en 2004, en la época de los bloggers, cuando hacíamos videoblogging, que fue mi entrada, digamos, a este universo, éramos los mismos cuatro gatos, Joan Planas, Héctor Millá, Munjoki, eran los mismos cuatro gatos que en esa época estábamos en Barcelona haciendo video por internet. Y entonces decíamos, la explosión del video por internet. Y éramos cuatro gatos, ¿no? Pero realmente como que lo magnificábamos. Yo creo que ya tenemos que empezar todos como creadores, la academia, empezar a generar espacios, es muy poderoso. Yo le agradezco mucho a Interfácica esta invitación porque de paso también hicimos una conexión con Narrar el Futuro y hoy estarán viendo algunas de las películas ganadoras de este año y también en el aula digital van a estar viendo los productos. Todos estos productos están muy fácilmente encontrables en el entorno digital, pero tenemos que desde la academia, desde los gestores culturales locales, empezar también a volverlo un escenario de encuentro. Y no es por lo digital, si yo le mando a alguien un link no va a entrar a verlo, es generar espacios de encuentro. Tenemos ejemplos poderosos como los clubes de escucha de radioambulante. ¿Hay algo más íntimo e individual que lo sonoro? Nada. Y Radioambulante ha creado estos espacios de encontrémonos para escuchar el capítulo y después lo hablamos. Generar intermediación. Yo creo que es una época en la que el concepto es intermediar, que el creador puede hablar con los usuarios, que el creador puede encontrarse con el usuario y contarle lo complejo que fue llegar a ese pueblo perdido en el Amazonas o lo sencillo que fue generar tal contenido. Diálogo. Yo insisto en la importancia de la conversación. Cuando generemos más conversaciones, se va a volver posible que el sábado en la tarde uno diga, es sábado, 3 de la tarde, y no voy a ver una serie en Netflix, sino que voy a entrar a navegar un documental interactivo. Eso no lo ha dicho nadie nunca hoy en día, nadie. Nadie entra un sábado a las 3 de la tarde a navegar en una experiencia de realidad virtual, no es un plan. Tenemos que volverlo un plan, tenemos que volverlo un escenario de encuentro, un lugar de conversación. Gracias, Alejandro. ¿Ya una pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Yo tenía como esta pregunta que creo que se ha ido un poco respondiendo en lo que van platicando, pero justo como dicen de que las personas que ven este tipo de transmedia y este tipo de productos, que suelen ser las mismas personas y nos movemos como en este círculo de los festivales, ¿no? ¿Cómo podemos empezar como a pues difundir también este tipo de obras más allá de solo en festivales o en lugares donde ya se conoce el transmedia? ¿Cómo podemos introducir la transmedia en otros espacios donde no se conoce del todo qué es pues esta nueva manera de comunicar, ¿no? Gracias. ¿Alguien los nuevos nichos para el transmedia? Marketing. Más allá de los festivales, yo creo que te referías a la cotidianidad. Se puede hacer, perdón, se puede, estrategias de salir y hacer esto, lo que contaba recién Ale, de ejemplo radioambulante. Nosotros el de mujeres en venta lo hicimos, habíamos planificado un año hacer 15 presentaciones nosotros no nos interesan los grandes públicos, nos interesan los públicos localizados, pequeños y todo. Llegamos a hacer 135 presentaciones con 1000 personas, 50 personas, 20 personas y debate. Y así lo fuimos llevando, pueblito por pueblito, ciudad por ciudad y el mundo, cuando nos invitaron, que hemos dado vuelta por un montón de lugares. Entonces,
esto, y para este tipo de proyectos, no quiero, porque si no voy a quedar hablando siempre yo, es una cuestión militante de uno. O sea, esto, a diferencia de un producto y de ventas, si vos vas a trabajar en estas líneas, es ponerle el cuerpo. Ponerle el cuerpo es, como antes, en la década del 60, salían los directores con las latas de película y salían a proyectarlo en algunos lugares, esto es similar, ¿no? Hay que darle más allá de los festivales, para salir de más que no sean solamente los festivales. Hay que trabajarlo. Hay que ir a buscar el público no va a venir, lo dijo Alejandro recién. Gracias. Luz. Totalmente. Bueno, voy en la misma línea, ¿eh? Yo creo que lo que hay que hacer es acercarse a las comunidades y aplicar ciertas estrategias, ¿no? Yo, por ejemplo, con esta narrativa de Isi Adelita, lo que he hecho durante el último año, ya he ido a 9 estados de la República Mexicana a dar talleres sobre, siempre hablamos en las narrativas del viaje del héroe, sobre el viaje de la heroína, porque es el viaje que sigue mi personaje. Entonces, al dar un taller, la gente interesada llega, ahí hablamos, vemos la narrativa y es literalmente ir prácticamente evangelizando en cada pueblo, porque ellos, luego a veces tú dices, hay quien te dice, pero ¿por qué cuentas esa historia? ¿O por qué en los festivales vemos tal historia si eso lo puedes ver en Netflix? Luego estamos en nuestro pequeño nicho, en esas comunidades no tienen ni Netflix. ¿Me explico? Entonces hay que ir, pensar que no estamos contando las historias para nosotros, sino para la gente y por lo tanto como comunicadores que somos, conocer nuestro entorno social. Y de esa manera justamente ir. Digo, yo a través de talleres así lo he hecho durante el último año y a donde me invitan voy. Y aunque no. Ay, sí. Gracias. ¿Una más? Ok. Bueno, yo al inicio tenía la misma pregunta que aquí mi compañera, pero pues al final de cuentas creo que me llevo más como una reflexión a partir de lo que han platicado y pues yo pensaba como en un inicio que todo esto de lo transmedia a veces puede generar que los festivales se queden cortos, ¿no? a la experiencia que puede generar y pues esta cuestión de generar estrategias específicas para el material transmedia que involucre a las personas, creo que es algo que podemos ir trabajando. Nosotros también como estudiantes y, bueno, yo soy gestora en formación, ¿no? Gestora cultural, entonces también como gestora pensar estos modos de distribuir y esto que ustedes comentaban, que al final de cuentas es el producto mismo lo que genera los nichos donde mover las piezas. Y ya, esa es mi reflexión. Y la conectividad, ¿no?, que hay entre las piezas, ¿no?, y entre los públicos. ¿Alguna más? ¿Acá? Gracias. Bueno, una en general y otra para Luz. Siguiendo con la línea de las estrategias, Alejandro mencionó la formación de comunidad, que eso pues sirve mucho para financiamiento. Pues una comunidad de 1 millón de personas, imagínate, claro que te dan. Pero justamente hablando de estrategias, no necesariamente la comunidad de una plataforma es fiel a otra. ¿Qué estrategia pudieran considerar justamente para fomentar la fidelidad de esa misma comunidad? Y bueno, ahorita una pregunta para Luz. Yo me pido responder eso. No tenemos que pedirle fidelidad al espectador. Estamos en la época de los espectadores más infieles de la historia. No, pedirle fidelidad es ir en contra de natura. Nuestros espectadores hoy en día son y van a seguir siendo infieles porque es lo que está dado. Porque no me caso 5 segundos con algo que no me gusta e incluso no me caso 5 segundos con algo que me gusta. Algo que me gusta se me puede perder en el camino de las 1000 plataformas y entonces imagínense si algo que me gusta no me termina de atrapar. Yo creo que no tenemos que obligar al espectador a atravesar plataformas. Si el espectador ve uno de nuestros contenidos y no ve los otros 30, el dolor es para nosotros. Ay, tanto que me costó hacer ese proyecto, tanto que me costó conseguir la plata y el problema es nuestro. El espectador vio lo que tenía que ver, le gustó lo que le tenía que gustar y ya está. Con Muerte Lenta a nosotros nos pasó algo muy bello y fue que nuestro proyecto tiene un diccionario interactivo Huitoto, o sea, es decir, estos indígenas que están perdidos en la Amazonía colombiana peruana, son una tribu a punto de extinguirse y nosotros creamos un pequeño diccionario de 70 palabras donde salen palabras, donde ellos dicen estas palabras y alguien puso en un grupo de Facebook, una comunidad de lingüistas puso que había esta página y nos llegaron 50.000 personas ahí
a esa página puntual. Y de esas personas, la mayoría llegaban, jugaban media hora con el diccionario interactivo y se iban. Nadie se enteró que los huitotos los estaban matando con el envenenamiento, con mercurio. De malas. O sea, esa gente solo quería ver un diccionario porque son lingüistas y le interesaba eso. Y está bien también ese público. O sea, perderle el miedo a que nuestros espectadores deban navegar en todo lo que hacemos, creo que es sano con nuestro proceso y también con nuestro ego, como creadores y como narradores, porque los espectadores van a seguir siendo cada vez más infieles, de hecho, y nosotros no vamos a poder convencerlos de que lo sean de forma distinta. Oye, pero está también el fandom, ¿no? Ahora estas nuevas comunidades de fandom de proyectos más comerciales pueden ser, como el Harry Potter o Star Wars, que son muy fieles y que si luego les cambias el canon de algunos productos, empieza el hate y hay mucha polémica ahorita, ¿no? En redes por los productos que pueden llegar a fracasar, proyectos audiovisuales, al menos en ese caso, ¿no? Y bueno, para Luz nada más, si te has acercado a alguno de los estados que ya dan aportaciones con la figura de mecenazgo, que igual no son los 20 millones de Ficine, pero sí son los 2 millones de mecenazgo. No, no lo he hecho. Bueno, estaba a punto de hacerlo con algún estado, pero ahorita se encuentra en un muy mal momento. A mí misma me da, por eso les digo, hay que conocer muy bien nuestro entorno, ¿no? Yo digo, no voy a pedir recursos en un estado que no los tiene. Entonces, fíjate que justamente, ¿no? Por eso ahora el fragmentar el rodaje, porque 2 millones me sirven perfectamente para 2 cortometrajes que yo puedo hacer en 5 días viniendo a Jalisco, por ejemplo, ¿no? Y sí lo voy a hacer. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias, Miguel, Fernando, Alejandro, Luciano, Luz, por acompañarnos y también a todo el alumnado que se quedó aquí. Esperamos que la charla haya sido de su agrado y pues nos quedamos con varias reflexiones, ¿no? El consumo crítico de nuevas y viejas tecnologías, la parte del storytelling, la parte de vivir en el caos y no perderle el miedo, la parte de la industria también, la parte de trabajo con la comunidad, de todas estas rutas críticas y también de economía creativa alrededor de estas visualidades, audiovisualidades, sobreviviendo en ecosistemas de transmedia o de narrativas expandidas. Así que muchas gracias por acompañarnos y sigan con el programa de Interfásica. Buenas tardes.